¡Ey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, sí, sí. Ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la lista de reproducción de tercero de la ESO y de lo que vamos a hablar ahora es de progresiones aritméticas, ¿vale? Los elementos de una progresión aritmética, términos, y la diferencia entre un término y otro que se llamará D, ¿vale? Se denotará por D, que se llamará simplemente la diferencia de la progresión aritmética. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a pasar a la explicación de la lección. ¡Comenzamos! Bueno, antes de empezar, deciros que os podéis suscribir a este canal para seguir recibiendo más vídeos de estos y activar la campanita para que os llegue la notificación de subida de vídeos. Bueno, pues ahora sí, comenzamos. Bueno, vamos a pasar entonces a la explicación de lo que viene a ser una sucesión para poder hablar de una progresión aritmética. Una progresión aritmética pues es simplemente calcular el término general de una sucesión, ¿de acuerdo? Bien, para calcular el término general de una progresión aritmética conviene estudiar la definición, conviene repasar un poco la definición de lo que es una sucesión. Una sucesión no va a ser más que un conjunto de números que vienen determinados por la imagen de una aplicación, ¿de acuerdo? Una aplicación que va del conjunto de los números naturales y con llegada en los números reales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir esto es, una aplicación no va a ser más que una forma de asociar todo número del conjunto de la izquierda, en este caso el conjunto de los números naturales, con un elemento de la derecha, que en este caso va a ser un número real. Por ejemplo, el 1 le estamos haciendo corresponder el A1, el 2, pues la 2, el n, el AN. Las imágenes será A1, A2, AN, y los elementos de la izquierda pues es el 1, el 2, el 3, el 4, el n más 1, el n más k, etc. ¿De acuerdo? Bien, una de las progresiones que tiene sentido estudiar aquí, en este nivel de la ESO, es lo que se va a llamar la progresión aritmética, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener que calcular el término general de una sucesión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿vale? Lo que sabemos es que, el término general de esta sucesión que viene a ser el a sub n se va a obtener de esta forma. ¿Por qué? Bueno, D no va a ser más que la diferencia entre a sub n y a sub n menos 1. Por ejemplo, A1 sabemos que es A1. Y A2 sabemos que es A2. Pero esto también, A2 menos A1, es lo que vamos a llamar la diferencia. ¿De acuerdo? La diferencia de la progresión aritmética. O la diferencia, mejor dicho, de la sucesión. Pero esto también se puede poner como A2, que va a ser A1 más D, ¿de acuerdo? Esto es una ecuación, ¿vale? Si despejamos el A2, pues como el A1 está restando, pasa a la derecha sumando. El A3 no va a ser más que, de la misma forma que el anterior, esto va a ser A2 más D, donde D es A3 menos A2. Pero A2 era A1 más D, así que esto va a ser, haciendo cuentas, A3 será A1 más 2D, donde D decimos que es A2 menos A1. Si seguimos así, nos daremos cuenta de que el término n viene dado por el recuadro, que será AN menos 1 más D. O también, haciendo cuentas, AN será A1, en términos de A1, del primero, A1, más N menos 1 por la diferencia. Y la diferencia ya sabemos que es A2 menos A1. O sea, el segundo menos el primero, ¿de acuerdo? Entonces, esto
Se puede probar por inducción si queréis, por recurrencia es justamente todas estas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver simplemente ejercicios donde vamos a calcular, donde calcularemos términos generales de sucesiones. Vale, vamos a irnos, por ejemplo, a un caso, ¿de acuerdo? Donde la diferencia de la progresión es 5, el primer término es 1 y nos mandan calcular el término a sub 13, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, n será 13, ¿vale? Porque es nuestra incógnita. A sub 13 será nuestra incógnita. Entonces, ya sabemos que a sub 13, a sub n, es a sub 1 más n menos 1 por d. Es decir, a sub 13, con estos ingredientes, ¿de acuerdo? Con a sub 1, con d y n, que es 13, podemos calcular ya quién es el término a sub 13. Que entonces esto será a sub 1, que es 1, más n menos 1, 13 menos 1, 12, por 5. Y así, de esta manera tan sencilla, quedará calculado el término a sub 13 de esta sucesión. Vale, vamos a decir ahora que la diferencia es 4, ¿de acuerdo? Que un término a sub n es... nos vamos a ir ahora a este otro caso, a este otro ejemplo, donde tenemos que la diferencia de una progresión es 5, el primer término es 11 y un término de la sucesión es 61. Entonces tenemos que calcular la posición, tenemos que calcular n, es decir, la posición que ocupa este término en dicha progresión o en dicha sucesión. Bueno, pues para ello seguimos utilizando la formulita. A sub n será a sub 1, a sub 1 más n menos 1 por la diferencia d. Lo que no sabemos es n, pero sabemos a sub n, que es 61. O sea, sabemos la imagen por n de esa aplicación. Es decir, el término enésimo de la sucesión a1, a2, a n. El primer término es 11. La diferencia es 5, así que esto será 5n menos 5. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener aquí es nuestra incógnita x es n. Luego entonces vamos a dejar sola la n y como la n está, 5n está sumando, vamos a pasar todo a la izquierda. Entonces esto será 61 menos 11 más 5. Es decir, n será 55. Perdón, 5n es 55. Porque 61 menos 11 son 50, más 5, 55. Y con esto nos lleva a que la posición n tiene que ser necesariamente la posición número 11. ¿Por qué he tenido que pensar este problema? Porque las posiciones tienen que dar números naturales, no pueden dar fracciones, ni números enteros negativos. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué pasa? Que n tiene que ser un número mayor que 0 y tiene que ser natural. Es decir, natural 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 en este caso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre con esta fórmula tenemos ya calculado la posición que ocupa el 61
siendo la diferencia d de esa progresión 5 y el primer término de esa progresión 11. Vale, vamos al penúltimo caso. El último os lo dejo para vosotros, ¿de acuerdo? Porque se hace exactamente de la misma manera. Vamos a partir del siguiente caso. Imaginemos que la diferencia de la progresión es 6 y que a sub n es 72 para n igual a 9, es decir, que el noveno término de la progresión es 72. Y nos están preguntando por el primer término. Bueno, pues siempre se hace con la fórmula de las progresiones aritméticas, ¿de acuerdo? Y sustituyendo los valores que conocemos. ¿No conocemos a sub 1? Pues entonces será algo que tenemos que calcular. A sub 1 está sumando, pasa a la izquierda restando. Es decir, a sub n menos n menos 1 por d. Y como a sub n para n igual a 9, n que es 9 y d lo conocemos, pues entonces simplemente es sustituir, es 72 menos, y ahora n menos 1 es 9 menos 1, 8 por 6. ¿De acuerdo? Es decir, es 72 menos 48 que son 24. Vale, entonces este es el primer término de la sucesión, de la progresión. A sub 1 será 24. Bueno, entonces, como trabajo personal, partiendo de esta fórmula, ¿de acuerdo? Partiendo de esta fórmula, me vais a probar, ¿vale? Me vais a probar que si el primer término es 24, me vais a probar que la diferencia es 6. ¿De acuerdo? Es el problema anterior, ¿vale? Pero en este caso, lo que vais a probar vosotros es lo que está escrito en negro, ¿de acuerdo? Me vais a probar que d es 6, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se despeja de aquí d? Bueno, pues vamos a ir por partes. n-1 por d está aquí sumando, luego pasará restando el a sub 1. Luego será a sub n menos 1 menos a sub 1 partido por n menos 1. Por cierto, n no puede ser 1. Porque si n es 1, estaríamos en la primera posición. Y la primera posición ya sabemos que vale 24. Luego n tiene que ser al menos 1. Vale. Tampoco puede ser n igual a 0, porque si no la diferencia nos quedaría algo negativo. Y eso no puede ocurrir, a no ser de que en vez de tener la progresión 1, 3, 5, tenga una progresión 5, 3, 1. ¿De acuerdo? Entonces este sería el despeje. Se despeja igual que una ecuación, ¿vale? Pero teniéndose de incógnita, en este caso, la diferencia, ¿vale? Esto lo dejo como trabajo personal. Conocemos a sub n, para n igual a 9. Conocemos a sub 1, que es 24. Entonces tenemos que probar que la diferencia es 6, por ejemplo. 72 menos 24 son 48. ¿Qué pasa aquí? 48 entre 8, sí, efectivamente, porque es 9 menos 1. 48 entre 8 son 6, ¿vale? Pero lo dejo eso como trabajo personal para que os convenzcáis, ¿vale? Y bueno, esto cerraría la parte de las progresiones aritméticas. Bueno, en esta primera parte hemos visto ya lo que es una progresión aritmética. Os subiré el martes la segunda parte de este tema, que viene a ser las progresiones en vez de aritméticas, geométricas. Es decir, cuando tenemos una progresión, por ejemplo 2, 4, 8, 16, tal, 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 que eso es ir elevando a un exponente el 2. 2 a la 1, 2. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Lo que vamos obteniendo es una sucesión. Y veremos cómo obtener el término general de esa sucesión.
por ejemplo, el ejemplo que os he dado, valga la redundancia, es justamente, tiene término general 2 a la n. Pero también el martes, o sea, cuando suba la segunda parte de este vídeo, veremos cómo calcular el término general de una progresión geométrica. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates. ¡Nos vemos!